Mi esposa rechazó la intimidad durante meses y ahora quiere un bebé. Todo empezó con una frase que, en otro momento, habría significado felicidad. Creo que deberíamos tener un bebé. Valeria lo dijo sin emoción. Sin mirarme. Sin siquiera levantar la vista del plato. Fue extraño. No era solo la frase. Era el momento. Porque nuestra relación llevaba meses rota, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. La intimidad había desaparecido. Las conversaciones se habían vuelto superficiales. Y lo poco que quedaba, era costumbre. ¿Un bebé? Pregunté, intentando sonar normal. Ella solo se encogió de hombros. Sí, creo que ya es momento. Pero no lo sentí como un deseo. Ni como un sueño. Lo sentí, como una decisión calculada. Y ahí fue donde algo dentro de mí se encendió. Una alarma. Esa noche no dormí. Me repetía una y otra vez lo mismo. ¿Por qué ahora? Porque no tenía sentido. Meses sin tocarme. Meses evitando cualquier tipo de cercanía. Meses de excusas. Y de repente, un bebé. No encajaba. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes había ignorado. Pequeños detalles. Pero suficientes para incomodarme. Valeria empezó a salir más temprano de casa. Llegaba más tarde. Y siempre tenía una excusa lista. Mucho trabajo. Reuniones. Estoy cansada. Pero había algo más. Su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier parte. Ahora, no se separaba de él. Lo revisaba constantemente. Sonreía a veces. Y cuando yo me acercaba, lo bloqueaba. Rápido. Demasiado rápido. Intenté hablar con ella. Oye, ¿estás bien? Te noto rara. Sonrió. Pero no era una sonrisa real. Solo estoy cansada. Siempre la misma respuesta. Siempre el mismo muro. El primer golpe real llegó una tarde cualquiera. Volví a casa antes de lo normal. Silencio. Valeria no estaba. Pero algo sí estaba. Un olor. Un perfume. Dulce, intenso, desconocido. No era el suyo. Lo reconocí al instante. Porque llevábamos años juntos. Sabía perfectamente cómo olía. Y ese, no era. Subí las escaleras despacio. Mi corazón empezó a latir más rápido sin razón aparente. O tal vez sí la había. Entré a la habitación. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero el olor seguía ahí. Entonces lo encontré. Su blusa. Colgada en una silla. La tomé. La acerqué a mi rostro. Y ahí estaba. El perfume. Claro. Inconfundible. Ajeno. Me quedé quieto. Sin moverme. Sin pensar. Solo sintiendo como algo dentro de mí empezaba a romperse. Pero aún así, no dije nada. No esa noche. No todavía. Quería una explicación lógica. Algo que calmara todo eso. Algo que me hiciera sentir ridículo por sospechar. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Solo que no estaba listo para aceptarla. Y entonces, llegó el mensaje. Días después, estábamos en la sala. Valeria se había metido a bañar. Su teléfono estaba sobre la mesa. Vibró. No iba a verlo. No quería ser ese tipo de persona. Pero lo vi. De reojo. Sin intención. Y eso fue suficiente. Un nombre. Daniel. Y junto a él, un corazón. Corazón rojo. Sentí un vacío en el estómago. Frío. Pesado. Inevitable. Podía ser cualquier cosa. Un amigo. Un compañero. Alguien cercano. Pero no. Mi instinto no gritaba, rugía. Esa noche me acosté junto a ella. En silencio. Observándola. Esperando que dijera algo. Lo que fuera. Pero no dijo nada. Se durmió como si todo estuviera bien. Como si no hubiera nada oculto. Como si yo no estuviera empezando a ver todo con otros ojos. Y fue ahí, mirando al techo, con el corazón acelerado, que entendí algo. Esto ya no era sospecha. Era el inicio de algo mucho peor. Porque cuando una relación llega al punto en que todo parece una mentira, la verdad, siempre es más dolorosa de lo que imaginas. Después de ese mensaje, ya no pude volver a ver nada igual. Cada gesto de Valeria, cada palabra, cada silencio, todo empezó a sentirse falso. Como si estuviera viviendo con una desconocida. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que un corazón en un mensaje no significaba nada.
Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no confiaba. Y cuando la confianza se rompe, todo lo demás cae detrás. Esa semana decidí mantenerme ocupado. No porque quisiera, sino porque necesitaba distraerme. Limpiar la casa parecía una buena idea. Algo mecánico. Algo que no me hiciera pensar. Empecé por lo básico. La sala. La cocina. El baño. Rutina simple. Hasta que llegué al bote de basura del baño. Lo iba a vaciar sin más. Como siempre. Pero algo me hizo detenerme. No sé qué fue exactamente. Tal vez intuición. Tal vez destino. Entre pañuelos arrugados y envolturas de maquillaje. Había algo pequeño. Blanco. Discreto. Pero imposible de ignorar. Una prueba de embarazo. Sentí como el tiempo se detuvo. Literalmente. Como si todo a mi alrededor dejara de existir por un segundo. La tomé con manos temblorosas. No quería mirar. No estaba listo. Pero lo hice. 2 líneas. Claras. Rosadas. Innegables. Positivo. El aire desapareció. Mi pecho se apretó. Mi mente empezó a correr a una velocidad absurda. No podía ser. No tenía sentido. Nosotros, casi no habíamos estado juntos en meses. Me senté en el borde de la bañera. Con la prueba en la mano. Intentando armar una explicación que no existía. Tal vez es vieja. Tal vez se equivocó. Tal vez. Pero ninguna de esas ideas se sostenía. Porque si fuera algo normal, ¿por qué esconderla? ¿Por qué tirarla así? ¿Por qué no decirme nada? Y entonces, todo empezó a encajar. Demasiado bien. El bebé. La propuesta repentina. El distanciamiento. El teléfono. El perfume. Daniel. No era coincidencia. Era un plan. Esa noche, cuando Valeria llegó, actué normal. O al menos lo intenté. ¿Cómo te fue hoy? Le pregunté. Pesado, mucho trabajo, respondió sin mirarme. La misma respuesta de siempre. El mismo guión. La observé en silencio. Buscando algo. Culpa. Nervios. Miedo. Pero no. Solo normalidad. Demasiada. Y eso fue lo que más me dolió. Porque en ese momento entendí algo peor que la traición. Entendí que ella ya no sentía nada. No mencioné la prueba. No esa noche. Ni al día siguiente. Decidí hacer algo diferente. Algo que nunca pensé que haría. Callar. No por miedo. Sino por estrategia. Si la enfrentaba, mentiría. Negaría todo. Y perdería la única ventaja que tenía. Así que decidí observar. Escuchar. Esperar. Y mientras más observaba, más cosas encontraba. Días después, mientras buscaba unos papeles en el escritorio, encontré algo que terminó de romper cualquier duda. Un sobre. Arrugado. Con el logo de una clínica. Lo abrí. Despacio. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Clínica de fertilidad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Leí el documento. Fechas. Citas. Procedimientos. Y al final, una nota escrita a mano. Todo saldrá bien. Confía en mí. No había firma. Pero no hacía falta. Daniel. En ese momento. Ya no había dudas. No solo me estaba engañando. Estaba intentando hacerme creer que ese hijo era mío. Me quedé ahí. De pie. Con el papel en la mano. Sintiendo como algo dentro de mí se apagaba. Y algo mucho más frío nacía en su lugar. Ya no era tristeza. Era claridad. Y con esa claridad, tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a gritar. No iba a rogar. Iba a esperar. Porque ahora, ya no solo quería la verdad. Quería que pagaran. Y esta vez, iba a hacerlo bien. Después de encontrar la prueba, y el sobre de la clínica, ya no quedaba nada por salvar. No era una sospecha. No era una duda. Era una certeza. Valeria me estaba engañando. Y no solo eso, estaba construyendo una mentira lo suficientemente grande como para atraparme dentro de ella. Pero no iba a permitirlo. No esta vez. En lugar de enfrentarla, hice algo distinto. Empecé a armar el rompecabezas. Esperé el momento. Con calma. Sin levantar sospechas. Hasta que llegó. Una noche,
Valeria se quedó dormida más rápido de lo normal. Su respiración era profunda. Tranquila. Como si no tuviera nada que ocultar. Su teléfono estaba sobre el buró. A centímetros de su mano. Me quedé mirándolo varios segundos. Sabía que cruzar esa línea lo cambiaba todo. Pero también sabía algo más importante. La verdad ya no iba a venir de ella. Así que lo tomé. Desbloquearlo fue más fácil de lo que esperaba. El mismo código de siempre. La misma confianza que ella ya había roto. Entré directo a sus mensajes. No tuve que buscar mucho. Daniel. Ahí estaba. Arriba de todos. Fijado. Abrí la conversación. ¿Y lo que vi? Terminó de destruir cualquier resto de duda. No eran mensajes inocentes. No eran ambiguos. Eran claros. Directos. Íntimos. Fotos. Audios. Planes. Te extraño. Quiero verte otra vez. Anoche fue perfecto. Sentí como la sangre me hervía. Pero no hice ruido. No reaccioné. Solo seguí leyendo. Hasta que encontré algo que me dejó helado. ¿Ya le dijiste lo del bebé? Mi corazón dio un golpe seco. Y la respuesta de Valeria llegó segundos después. Aún no, pero pronto. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Para ellos. Ahí entendí todo. No era un accidente. No era una confusión. Era un plan. Querían que yo creyera que ese hijo era mío. Querían que yo me quedara. Que asumiera una vida que no me pertenecía. Cerré los ojos un segundo. Respiré profundo. Y seguí. Necesitaba más. Entré al perfil de Daniel. Foto simple. Sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Copié su número. Lo envié a mi celular. Y devolví el teléfono exactamente donde estaba. Valeria no se movió. No sospechó. No sintió nada. Y eso, solo confirmó lo que ya sabía. Para ella, yo ya no importaba. Esa misma noche, desde mi propio teléfono. Busqué ese número. No tardé mucho. Facebook. Ahí estaba. Daniel. Pero no estaba solo. Fotos familiares. Muchas. Demasiadas. Una mujer. Sonriendo a su lado. 2 niños. Pequeños. Felices. Familia. Sentí un nudo en el estómago. Pero esta vez no fue dolor. Fue algo más oscuro. Porque en ese momento, todo cambió. Daniel no solo me estaba engañando a mí. También estaba destruyendo su propia familia. Y ahí fue cuando supe exactamente qué hacer. No iba a gritar. No iba a confrontar. No iba a caer en su juego. Iba a destruir la mentira. Desde adentro. Esa noche no dormí. No por ansiedad. No por tristeza. Sino porque por primera vez, tenía un plan. Al día siguiente compré un chip nuevo. Número desconocido. Sin rastro. Y escribí un mensaje. Corto. Directo. Sin emoción. Tu esposo Daniel está teniendo una relación con mi esposa. Tengo pruebas. Lo envié. A su esposa. Y esperé. No pasaron ni 10 minutos, cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era ella. Contesté. Su voz temblaba. ¿Quién eres? Respiré hondo. Alguien que también fue engañado. Silencio. Pesado. Largo. ¿Y entonces? Le conté todo. Los mensajes. Las fotos. El bebé. Le envié pruebas. Capturas. Evidencia. Verdad. Y del otro lado, solo quedó el silencio. Pero no era un silencio vacío. Era el silencio de alguien que acababa de entenderlo todo. Gracias, dijo finalmente. Pero su voz ya no era débil. Era fría. Firme. Determinada. Colgué. Y por primera vez en semanas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Pero eso, era solo el inicio. Porque ahora, faltaba lo más importante. Valeria. Después de esa llamada, todo ya estaba en marcha. No había vuelta atrás. Daniel ya estaba expuesto. Su esposa sabía la verdad. Su mundo estaba a punto de romperse. Igual que el mío. Pero faltaba una pieza. La más importante. Valeria. No iba a enfrentarla con gritos. No iba a darle la oportunidad de manipular la situación. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a quitarle el control. Pasé toda la mañana reuniendo pruebas. Capturas de pantalla. Mensajes. Fotos.
Fechas. Todo perfectamente ordenado. No dejé espacio para dudas. No dejé espacio para excusas. Y cuando terminé, abrí el correo. No se lo envié a ella. Se lo envié a su familia. A su madre. A su padre. A su hermana. Asunto. Necesitan ver esto. Mensaje. Lamento ser yo quien diga esto, pero Valeria me ha estado engañando. Adjunto pruebas. Nada más. Sin insultos. Sin drama. Solo la verdad. Presioné enviar. Y esperé. Esa noche. El ambiente en la casa era distinto. Pesado. Cargado. Como si algo invisible estuviera a punto de explotar. Valeria llegó más tarde de lo normal. Como siempre. Dejó las llaves. Se quitó los zapatos. Intentó actuar como si todo fuera normal. Pero su teléfono empezó a sonar. Una vez. Otra. Otra más. Lo ignoró al principio. Frunciendo el ceño. Molesta. Hasta que finalmente lo tomó. Y en ese momento, la vi. Su rostro cambió. El color desapareció de su cara. Sus ojos se abrieron. Su respiración se cortó. Sabía. ¿Qué hiciste? Dijo, casi en un susurro. No levanté la voz. No me moví. Nada que no fuera verdad. ¿A quién le dijiste? Su tono subió, temblando entre rabia y desesperación. La miré directamente. ¿Por primera vez en semanas? Sin miedo. A todos los que merecían saber quién eres realmente. Silencio. Pesado. Denso. Y entonces explotó. No tenías derecho. Gritó, esto era entre nosotros. Solté una risa seca. Sin humor. ¿Entre nosotros? Repetí, ¿desde cuándo hay un nosotros? Se quedó callada. Por un segundo. Pero solo por un segundo. Tú tampoco eres perfecto, disparó, esto no empezó de la nada. Ahí estaba. La culpa. La manipulación. El intento de voltear todo. Pero ya no funcionaba. No, dije con calma. Pero yo no me acosté con alguien más, ni intenté hacerle creer que un hijo que no es suyo, sí lo es. Eso la golpeó. Lo vi en sus ojos. No sabes de lo que hablas, murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. Me levanté. Despacio. Encontré la prueba, Valeria. Silencio total. La prueba de embarazo, la clínica, los mensajes. Cada palabra era un golpe. Y también sé quién es Daniel. Su respiración se volvió irregular. Y su esposa también. Eso fue el final. Se desplomó en el sofá. Como si todo su mundo acabara de derrumbarse. Pero no sentí lástima. Porque mientras yo dudaba, mientras yo sufría, ella ya había tomado todas sus decisiones. Esto no tenía que salir así, susurró. La miré. Sin odio. Sin amor. Solo con claridad. No, respondí. Tenías la opción de decir la verdad. Me acerqué a la puerta. La abrí. Empaca tus cosas. Levantó la mirada. Confundida. ¿Qué? ¿Te vas? Su expresión cambió. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Esta también es mi casa. Negué con la cabeza. No después de lo que hiciste aquí. Silencio. Por primera vez. No tenía respuesta. No tenía excusas. No tenía control. Y eso, era exactamente lo que yo quería. Tienes una hora. No grité. No amenacé. Solo lo dije. Y eso fue suficiente. Porque esta vez, sabía que hablaba en serio. Valeria no discutió más. Por primera vez desde que todo empezó. Se quedó sin palabras. La vi caminar por la casa como un fantasma. Abriendo cajones. Cerrando maletas. Tomando solo lo necesario. Ya no gritaba. Ya no se defendía. Solo se movía. En silencio. Como alguien que entiende. Que ya perdió. Yo me quedé en la sala. Sin seguirla. Sin ayudarla. Sin decir nada más. No hacía falta. Cada segundo que pasaba, era una despedida que nunca quiso tener. Cuando terminó, se paró frente a la puerta con la maleta en la mano. Me miró. Y por un instante, vi algo diferente en sus ojos. No era rabia. No era orgullo. Era miedo. Esto no tenía que terminar así, dijo en voz baja. La misma frase de antes. Pero ahora sonaba vacía. Negué lentamente. No, respondí. Terminó así, porque así lo decidiste. Silencio. Pesado.
Final. Abrió la puerta. Salió. Y antes de cerrarla, se detuvo un segundo. Como esperando que dijera algo. Que la detuviera. Que dudara. Pero no lo hice. Porque ya no quedaba nada que salvar. La puerta se cerró. Y por primera vez en meses, el silencio no dolía. Se sentía, ligero. Me quedé de pie unos segundos. Sin moverme. Sin pensar. Solo respirando. Había pasado tanto tiempo atrapado en dudas. En mentiras. En miedo. Que no me había dado cuenta de lo cansado que estaba. Y ahora, por fin, se había terminado. Esa noche no lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté. Abrí una botella de vino que llevaba meses guardada. Y me serví una copa. No era una celebración. Era un cierre. Miré alrededor. La casa. El silencio. La calma. Y entendí algo. No había ganado. Pero tampoco había perdido. Había recuperado algo mucho más importante. A mí. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos de vacío. Recuerdos que aparecían sin aviso. Detalles pequeños que dolían más de lo esperado. Pero algo había cambiado. Ya no me consumían. Ya no me rompían. Porque ahora entendía la verdad. No era mi culpa. Nunca lo fue. Las decisiones de Valeria eran suyas. Y yo ya no tenía que cargar con ellas. Con el tiempo volví a hacer cosas que había dejado atrás. Salí más. Hablé con amigos. Recuperé partes de mí que ni recordaba. Y poco a poco, sin darme cuenta, volví a sentir paz. No una felicidad exagerada, sino algo más real. Más sólido. Tranquilidad. Hoy, cuando miro atrás, no siento rabia.